Bienvenidos a esta nueva conversación en Litoral Press TV. Hoy nos hemos trasladado hasta el Festival de Animación Infantil FanChile para conversar a los diferentes actores regionales, ¿cierto?, que están también exponiendo durante estos días. Vamos a conversar en esta ocasión, acá en Litoral Press TV, por supuesto, con Javier Castagni. Él es el director de producción original de Disney Channel y Disney XD. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo junto a nosotros. Gracias a vos. Me gustaría saber a qué se debe, ¿cierto?, tu presencia en este Festival de Animación Infantil. Leo que vas a dar también una charla, Producir para niños en un contexto global. Sí, bueno, la presencia se debe primeramente a una invitación de la organización, de la gente de la fundación, que en el marco del festival tiene uno de los focos del festival es dar algún tipo de conversación entre productores locales o desarrolladores de contenidos locales y lo que conocemos como los canales, ¿no? En este caso con una escala por ahí más internacional, ¿no? Hay presencia nuestra de Disney y hay otros networks también globales presentes. Así que agradecido por la invitación y entusiasmado de poder participar. Las conversaciones creo que son muy válidas porque primeramente nos permiten acercar a los networks con los creadores, desarrolladores o productores de formatos y contenidos y de algún modo ese acercamiento se traslada en una mejor comunicación a la hora de que ellos comprendan la manera en que nosotros pensamos los contenidos, cuál es la estrategia que normalmente podemos tener detrás o cuál es el foco o la mirada que tenemos de cómo esos contenidos se tienen que desarrollar, cuáles son los valores de marca que nosotros tenemos y que son casi mandato para desarrollar o producir cualquier cosa. Porque creo que en definitiva eso los ayuda a ellos a, si querés, cierto grado de evangelización de cómo producir para estas grandes marcas, ¿no? No es lo mismo producir un contenido que sale de la cocina de una casa productora como una creación independiente, sin hacer ningún juicio valorativo. Digo, no es el mismo proceso de trabajo que estar produciéndolo para una marca o para un network. O sea, de alguna manera lo que ustedes hacen es hacer un trabajo de mentoría, ser los mentores de estos nuevos, ¿cierto?, productores y creadores de contenido. Sí, infantil. yo creo que es una palabra que define bastante lo que nosotros podemos aportar acá. Me parece que contribuye a una cierta madurez de la industria, que en este caso puede ser chilena, pero me parece que es válida también para cualquier país de la región. Creo que entre todos, si colaboramos, podemos hacer una industria un poco más madura, ¿no? Entre aquello que se requiere producir, lo que los networks necesitan y la creación y ese vuelo creativo genuino que también tiene que venir del creador propio, ¿no? Creo que se contribuye a una sofisticación. Tú me contabas que, y yo te presentaba como director de producción original de Disney Channel y Disney XD. ¿Cuál es tu trabajo, cierto, a nivel regional? Hablábamos de los live action, por ejemplo. Si me puedes explicar un poco más en detalle. Bueno, mi rol es un rol ejecutivo dentro de la compañía, dentro de Disney. Yo tengo un equipo de productores ejecutivos que a su vez tienen sus productores, de diferente cantidad de productores según lo que cada proyecto requiera, que coproducen, supervisan y aseguran que lo que yo llamo el entregable, el delivery del contenido que la casa productora hace, sea el que nosotros necesitamos. Nosotros resguardan la línea editorial de alguna manera. Sí, en realidad el camino empieza un poco antes porque nosotros también tenemos un equipo de desarrollo de contenido que es in-house en Disney, que hace, si querés, ese proceso de interacción con los creadores, que muchas veces tienen la forma de autores, de guionistas. Entonces, de algún modo, mi trabajo reside en asegurar a través de mi equipo que la traducción de aquello que desarrollamos, que es una idea, que es un concepto estratégico incluso, además de contenido en sí, se traduzca en la producción. O sea, que la ejecución de ese proyecto, lo que nosotros nos llevamos es aquello que pensamos, o incluso algo mucho mejor de lo que pensamos. Que cuando toma forma real, material, esté todo lo que soñamos tener y necesitamos tener. Y para eso, esa interacción entre nosotros y la casa productora es como muy necesaria. Y este tipo de festivales también sirven para que los productores y los creadores conozcan lo que ustedes están pensando.
Javier, tú vienes a exponer junto a otras personas también producir para niños en un contexto global. Resumiendo, yo sé que no se puede, ¿cierto?, dar todo lo que ustedes van a entregar en esta exposición, pero a grandes rasgos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se produce para niños en un contexto tan globalizado como es, ¿cierto?, el que vivimos actualmente? Bueno, primeramente creo que hay una ventaja que se da por el contexto que tiene que ver con que hay muchas características que hacen que en este caso los niños con más rapidez por una cuestión de adaptación al medio y de permanente relación con el cambio, hace comunes muchos hábitos y características a los chicos, más que nada de ámbitos metropolitanos de distintos lugares del planeta, ¿no? Cada vez más chicos consumen el mismo tipo de contenido, conocen las cosas que consume el otro, hablan el mismo lenguaje visual, tienen el mismo tipo de inquietudes, escuchan el mismo tipo de música, les gustan los mismos deportes. Es decir, hay una tendencia a globalizar determinados hábitos que a nosotros nos favorece como generadores de contenido, porque significa que para dialogar con ellos podemos ir encontrando matrices de comportamiento y de casi sociales que tienen cosas en común y tienen muchas diferencias también. Entonces, la habilidad nuestra reside en poder conectar con esas cosas en común para que ellos se sientan interpelados por nosotros. Y después respetar esas diferencias al máximo y tratar de expresarlas todo lo máximo que podamos dentro de un contenido también. No creo ni creemos que las cosas tengan una única forma cuando nosotros generamos un contenido, pero sí parecería ser de que hay muchos más elementos que los conectan entre sí como audiencia que los desconectan, ¿no? En su manera de pensar, en sus sueños, en sus aspiraciones, en las historias que los involucran, que les resultan relevantes, en los mundos que les parecen aspiracionales. Hay mucho más en común de lo que uno creería, ¿no? Claro, hay hechos interesantes porque acá estamos hablando de producción para niños, ¿cierto?, en un contexto global, pero los niños también se separan, como decías tú, por diferentes estratos, edades, países. ¿Cuál es la diferenciación que hacen cuando hablan de niños? ¿Desde qué momento ya la televisión puede o empieza a ser producida para niños? ¿Desde qué edad? ¿Dónde se hace un corte? Ese corte también no debe ser tan tajante. O sea, un niño de 9 y después se hace producción para niños de 10, pero también el de 9 puede haber el de 10, entonces no es tan cerrado este estrato. Sí, bueno, hay una cuestión primero que no deberíamos pasar por alto, que es la cuestión del estrato social. Digo, uno hace una muestra a veces de la audiencia a quien le va a contar sus historias, y por supuesto que hay diferencias sociales que son claras entre países o entre sociedades. Eso es algo con lo que naturalmente uno tiene que convivir y tratar de hacer relevante su historia de un modo lo más amplio posible. Exacto. Primeramente. Y no de un modo, si se quiere, de segmentar determinada mirada sobre el contenido de acuerdo a la condición social de los chicos. Y después, en cuanto a edades, creo que también se mueve mucho, es muy dinámico esto de pensar para qué edades son los contenidos. Normalmente en la industria se habla de un target preescolar, que entre los 2, máximo 3 años ya consume contenidos, hasta los 5 o 6 años, un target de niños, que puede ir de esos 6 años a los 12 años, pero resulta que entre esos 6 y esos 12 hay muchísimas diferencias. Entonces, digamos, cada vez se hace más sofisticado y más segmentada la mirada que uno tiene de esa audiencia, ¿no? Y encima, ahí sí también entre país y país, no siempre esos niños crecen de la misma manera o de la misma forma, ¿no? Entonces, hay un research muy importante, una investigación que es clave para que uno sepa quién le está hablando. Pero bueno, al hacer un contenido global también hay pequeños goteos de cosas que uno no puede controlar en su totalidad, ¿no? Tiene que hacer una especie de recorte de quién le va a contar, construir esa audiencia de un modo conceptual y tratar de que dentro de ese recorte esté la mayor cantidad de gente a la que uno pretende llegar, ¿no? Es un buen consejo, y mientras tú desarrollabas la respuesta yo pensaba, llevas años, ¿cierto?, en esta industria, y me gustaría que de alguna manera, ¿cuáles serían los consejos que se le entregan a esta gente, a estas productoras, a estos generadores de nuevos contenidos infantiles
para decirles, mira, el camino, ¿cierto?, va por acá, no hacer historias particulares, sino que tratar de hacerlas globales. ¿Cuáles son los errores también que te encuentras reiteradamente con los productores nuevos que están conociendo esta industria? Mira, creo que el principal consejo me parece que es muy claro y tiene que ver con la capacidad de entender a quiénes le están produciendo el contenido. Quiénes van a verlo, quiénes van a interactuar con ese contenido, quiénes se van a apropiar de ese contenido, que es lo que hoy sucede muy a menudo, quiénes van a querer crear con el contenido que uno crea. Tenemos audiencias muy activas a la hora de consumir contenido y es muy importante entender quiénes son, en profundidad. A mí me parece que ese es el espacio todavía a conquistar por creadores. Hablo a nivel general, ¿no? Sí, por supuesto. Y que verdaderamente la medida que más se conoce a quién vos le estás dedicando, con quién querés conectar o generar ese diálogo, más cerca vas a estar de poder realmente generar un contenido que conecte con ellos. Una cosa es hablarle a los chicos desde la mirada de un productor que piensa qué es lo que ellos quisieran ver, y otra cosa es entender qué ellos quisieran que vos hagas para ellos. Son dos focos diferentes que tienen que ver con el lugar en el que uno se posiciona para entender lo que hace. Y la verdad que es muy amplio la investigación que se puede hacer. Bueno, pero sí, de algún modo, cuanto más los conoces, cuanto más sabes de dónde vienen, cuál es su contexto familiar, social, escolar, qué deporte les gustan, qué música escuchan, qué juegos juegan, con qué dispositivos, cuánto tiempo, cómo se conectan, cómo hablan entre ellos, qué tipo de vínculos generan, de qué hablan en el colegio, en un recreo, qué quieren ser, qué sueñan ser. Cuanto más uno los conoce en un abanico enorme de cosas, más cerca está de hacer un buen contenido. Y de alguna manera Disney es un ejemplo de contenidos que se crearon hace mucho tiempo atrás y que siguen siendo tan actuales como hace 5 décadas atrás. O sea, Mickey Mouse, Pluto, son personajes que además, y los nuevos personajes se van retroalimentando y generando nuevas comunidades, nuevas películas, nuevos contenidos. Sí, es una renovación permanente. Hay una herencia que es hermosa, digo yo. No es pesada, es una herencia de la creación de una compañía que parte de la visión de un artista que quería hacer arte, que parte de la visión de cualquier artista como los que he conocido aquí, que tienen un pequeño estudio y entre 2 o 3 personas tienen la idea en el cráneo de lo que quieren producir y el sueño de que eso trascienda y alguien lo vea y conecte con ellos, ¿no? Con los chicos. No es muy distinto el origen de la compañía en ese sentido. Entonces, esa herencia es muy linda. Una fábrica de sueños. Sí, y siempre se antepone eso a todo lo que venga después en términos de negocio, ¿no? Cuando nosotros cuidamos y protegemos la usina creativa que generamos y la alimentamos desde ese lugar, después nos damos cuenta que todo lo demás viene a colación de eso y no inverso, ¿no? O sea, hay que nacer, ¿cierto? Y ahí hay otro buen consejo, con la idea y el amor al producto, no para generar, ¿cierto?, ya sea dinero, negocios o fama. Sí, no. O sea, uno tiene que no traicionar esa esencia. No, creo que el éxito, si lo medís en términos económicos o de relevancia, porque tu proyecto pudo viajar y conectar con muchas audiencias, siempre se debe al cuidado de ese diamante, si querés, en bruto, que estás todo el tiempo puliendo. Qué bueno. No. Estoy convencido de que nunca surge de una necesidad de un negocio. En todo caso, el negocio se inventa a partir de eso que se creó, o se realimenta, o se renueva, o se reordena, o se reforma. La creación y la innovación siempre son el punto de partida. Por lo menos en lo que yo llevo en esta industria, esa es una de las verdades que hasta ahora no han cambiado. Perfecto, Javier Castani, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a nosotros y también una buena exposición en algunos minutos más acá en la Feria FanChile. Muchas gracias. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten desde Antofagasta hasta Punta Arenas.